estos pedidos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Ok. Buenos días, profe, ¿se escucha? Ah, perfecto. Gracias, Elia. Genial, entonces. Quiero ver si está la scripta ya unida con nosotros, porque la otra vez quise que estuviera también para la puedan conocer cualquier duda, también ella va a colaborar conmigo, pero todavía se ve que no ha podido sumarse. Ella es Noelia de los Ríos y bueno, vamos a ver cómo seguimos con, si se suma o no, esperaríamos 5 minutos, porque tengo hasta las menos cuarto, nada más, como mucho, son 40 minutos que tenemos de, de la reunión Zoom. Le llegó el correo porque puse en el foro, en el chat y el correo. Ahí se sumó Noelia, me parece, a ver si sale con, ahí le dice la admisión. Noelia, no te estoy viendo. A ver. Noelia. Ahí está Noelia. ¿La ven? ¿La pueden ver? Sí, se ve. Uh-huh. Bueno, Noelia, preséntate, por favor. Bueno, para lo que no son ciertas en la cátedra, No, no se escucha bien, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, Noelia. No sé qué dificultad tendrás vos o es... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para así empezar, después en otro momentito, fíjate, Noelia, si vos podés recondiciar la conexión, si lo necesitas. A ver si ahora... Alguien no está silenciado, Marcelo. Lo voy a silenciar. Noelia. ¿Podés hablar? Bueno, no, vamos a dejar lo siguiente. Hay medio como una interferencia en la conexión, no sé si es mía o tuya, pero vamos a dejar por ahora. A ver. No, vamos a dejar. Porque si no vamos a perder tiempo. ¿Quién habla? Soledad, me llamo Moreno. La suya se escucha bien, pero la de Noelia es toda cortada la comunicación, no se escucha. No, por eso mismo me parecía eso y justamente gracias Soledad por aclarar esto, porque si no íbamos a tener interferencia y viendo si ella estaba con todo acomodado vamos a perder un poquitito de tiempo, una lástima, pero bueno, en algún momento vamos a hacer una presentación. ¿Cuánto sueño por ahí, Gabriel? Hay algunos que tienen sueño a esta hora. Sí, Gabriel, ¿no me escucha? Bueno, no importa, vamos a continuar. En realidad vamos a empezar la clase.
Yo lo que le quería marcar para la clase de hoy era que tengan en mano el texto de Oxlack, porque ahí para eso está la guía, no para que me la respondan, sino para que la vayamos trabajando juntas en el día de hoy. Pero antes de empezar con el texto de Oxlack, a mí me gustaría terminar para que les quede bien en claro qué es el surgimiento y la formación del Estado moderno. Para que les quede bien en claro, yo les voy a dar puntualizaciones, digamos, para que ustedes, ¿cómo es? En el momento de rendir, o el momento de desarrollar, o el momento que tengamos presencialidad, o en el momento de lo que sea, tengan bien en claro qué es el surgimiento de los estados modernos. Primero tienen que saber muy bien que el surgimiento de los estados modernos, estas son puntualizaciones, pero así precisas, ¿eh? ¿Estamos? Ténganlo en cuenta. ¿En qué momento surge el estado moderno? Siglo XV, ¿sí? Con el Renacimiento. ¿Qué se replantea acá con el surgimiento del Estado moderno? El rol del Estado. Vayan tomando nota. En relación a la concepción del Estado, aparecen conceptos de idea de territorialidad, soberanía, poder, esfera de la coerción y utilización de la fuerza para encontrar obediencia y dominación. Con el surgimiento del Estado moderno, alrededor de esta concepción, surgen estos conceptos, estas ideas. ¿Quedó claro hasta ahí? Háganme con la carita, yo los veo. ¿Está? Sigo entonces. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuáles son las características del Estado moderno? Primero, una progresiva concentración del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que adquiere bajo su órbita la totalidad de las relaciones sociales, económicas y políticas. Hay un creciente proceso de secularización. ¿Qué significa esto? Que consiste en separar a la política y a la administración de toda reminiscencia dogmática o religiosa como fuente de fundamentación. Es decir, una separación entre la moral y la política. Y se abandona la idea del poder natural. ¿Van hasta allí? Sigo. Ahora, desde lo político, en este momento, el Estado moderno son las monarquías absolutistas. Y las teorías del contractualismo como el del liberalismo surgen y están presentes en este momento. Como ustedes saben, el padre del liberalismo es Locke, ¿no? Ahora, ¿cuál es la concepción del liberalismo? La concepción del liberalismo obviamente tiene que ver con las libertades individuales, obviamente con la libertad personal, con la propiedad privada y la iniciativa individual. Tiene una concepción, esto es en francés, pero yo se lo voy a decir, es laissez-faire y el laissez-passer. El laissez-faire es dejar hacer, y el laissez-passer, el dejar, digamos, hacer es dejar actuar libremente a los mercados. Ese es el laissez-faire. ¿Va hasta ahí? Y el laissez-passer es dejar pasar. ¿Qué quiere decir esto? Liberar las fronteras, los pasos aduaneros.
¿Por qué? Porque justamente ¿para qué va a dejar pasar? Para la comercialización entre los otros estados, la libre comercialización. Si no, imposible. Si no, sería solamente solventar un estado moderno con una economía interna y no con un intercambio comercial, como el que ya había. Acuérdense y pongan esto, ahí remítanse al texto de quién, de Sonia Bengochea, porque con el asunto de la comercialización, ¿con qué comercializaba Europa? ¿Con qué continente? En busca de que, aparte del Oriente, ya tenía América, ¿sí? Y también los otros estados. Entonces ahí relacionen esto con el texto de Bengochea, qué pasa con la comercialización. Y obviamente ya empezamos a hablar en esta época, obviamente, de una organización capitalista. ¿Estamos? Y si hay una organización capitalista, seguramente en esta época ya se va a empezar a ver que empieza a cambiar o modificarse la estructura social. Deja de ser un modo de producción medieval a ser un modo de producción capitalista. Entonces ya no había solamente, ¿se acuerdan lo que hablábamos la otra vez? Los señores feudales como intermediarios entre el monarca y la población. Ya va a haber otra estructura social y seguramente va a surgir una nueva clase social que es la burguesía. Estamos como esto, por eso tiene una incidencia en todo el orden. Lo económico, lo político y lo social, el surgimiento del Estado moderno. Hasta acá. Vamos, porque entonces vamos a pensar desde la concepción del liberalismo, ¿cuál era el deber del Estado? ¿Cuál era la obligación del Estado? Era la administración de justicia, y obviamente proteger a la sociedad de la violencia de la invasión extranjera y de la opresión. Y lo que pasa en este momento es, a pesar de todo, por más allá que tenemos los estados monárquicos, los estados absolutistas, con las ideas del liberalismo, se le pone un límite al poder. Y acuérdense lo que hablábamos la otra vez. Es decir, límite al poder, hay una distribución del poder. ¿Estamos? Con Locke, con Hobbes y con Rousseau se va a tener en cuenta, con estas ideas contractualistas, van a surgir diferentes conceptos. Hobbes es el que fundamenta los estados absolutistas. Porque yo cedo como individuo a una persona, como individuo cedo parte de mi libertad, parte de mi vida social, en fin, a una persona. Entonces Hobbes va a dar fundamento, o fundamentación mejor dicho, a la teoría absolutista, por lo tanto va a ser el que sostiene los estados monárquicos. ¿Estamos? Acuérdense que la idea contractualista, que es un acuerdo entre individuos con respecto a otros, o de individuos con respecto a una persona. ¿Sí? Esta es la idea contractual, habla de un contrato social en esta época del surgimiento del Estado moderno. Ahora Locke, fíjense, que es el padre del liberalismo, por eso es muy importante, más allá de que hoy nos suena el liberalismo, no sé con qué imaginario, pero en ese momento pensar de que el liberalismo plantea la posibilidad de rebelión de los pueblos si los gobernantes son injustos, apela a la rebelión de los pueblos. Ya no lo tiene todo el monarca. ¿Se entiende cómo es esto también? El liberalismo por eso apela a las libertades individuales. Y lo interesante es con Rousseau, que aparece el concepto de voluntad general, ligada al bien común. También es contractualista, pero la soberanía va a poner en otro lado un concepto nuevo, voluntad general. Bien. Profe, ¿podría repetir lo de Rousseau? De Rousseau es que aparece el concepto de la voluntad general ligada al bien común. Sigo. Gracias. De nada. ¿Quedó hasta acá?
como para redondear el surgimiento del Estado moderno y saben con qué textos los tienen que relacionar. Con el de Sonia Bengochea, con el que yo di los otros días, de los 3 enfoques del concepto de Isuani, en conceptos de estados de Isuani, más el texto que tenemos ahí de Marcelo Garabedian. ¿Sí? Con estos 3 textos, más esta cuando se habla en la política separada de la moral, separada de la religión, esto de lo que yo le dije como proceso de secularización, porque quiere decir que ya no va a haber una fundamentación en lo religioso, sino acuérdense que en este momento tenemos el surgimiento de la Ilustración, del periodo de la razón, un periodo de la Ilustración, del iluminismo. Vayan haciendo estas relaciones. Esto tiene que ver con esto. Y acá van a articular. Porque yo le digo que también tengan en cuenta otro texto que dimos al principio, que hablamos cuando hablamos de política. Acuérdense que ahí se diferencia la política de aristotélica, que era un hecho social, a la política como la piensa Maquiavelo. ¿Se dan cuenta cómo esto, por qué Maquiavelo es tan importante como pensador político en el Renacimiento, en la conformación y surgimiento de la concepción moderna del Estado, o el surgimiento de los estados modernos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos? ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora, con Oxlack, antes de empezar, aunque sea, vamos a empezar a trabajar con Oxlack, ustedes tienen que saber qué piensa o cómo define Oxlack al Estado. Si bien tenemos las guías, vamos a hacer muy poquito de las guías porque ya prácticamente nos quedará 5 o 10 minutos, más no, porque son 40, empezar a la 1 menos 20 terminamos, por ahí, son 40 minutos. Entonces, la formación del Estado, dice Oxlack, ¿qué es? Es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. Dice, ese proceso que define diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada. ¿Sí? Eso está en el libro. Ahora, dice que esos planos se conforman, dependen de las circunstancias históricas complejas. Evidentemente, cuando Oxlack está pensando esta definición en este texto, están pensando en la formación del Estado Nacional Argentino, la conformación o la formación del Estado argentino, que tuvo sus complejidades históricas. Por eso dice que la conformación no es una simple juxtaposición de elementos en forma lineal o unívoca. Siempre esta conformación va a depender de esa complejidad en el desarrollo histórico de los pueblos. ¿Sí? Entonces, por eso es un proceso o es una construcción social. Ahora, cuando habla de esos elementos, está hablando de algunas cosas más que interesantes. Ahí dice en el texto, yo tomo acá el texto y lo vamos desarrollando. El desarrollo relativo de las fuerzas productivas, los recursos naturales disponibles, las fuerzas productivas, las estructuras de clases sociales. Entonces, todo esto acá, fíjense, que debe estar relacionado seguramente, en esto si ustedes lo piensan, con toda la materialidad que hace el Estado. Porque habla de la fuerza, los recursos naturales, las fuerzas productivas. Los recursos naturales es importantísimo tener en el Estado, ¿sí? Es muy importante. Y acá cuando habla de las fuerzas productivas, ya está hablando de qué tipo de modelo de Estado, de un Estado capitalista y de las nuevas estructuras sociales o de nuevas estructuras económicas y sociales. Ya está hablando en este texto de un Estado capitalista. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Ahora, obviamente, cuando habla de los desafíos de esta construcción, es porque en nuestro país, fíjense, esto es un adelanto ya, por eso esta vez hemos decidido que tal vez ustedes, no es que no lean, sino sería interesante que puedan leer el capítulo 2, pero es muy largo, entonces por ahí nos interesan que la orientación de la cátedra, que sepan bien algunos conceptos fundamentales para poder abarcar en otros periodos, otros modelos de modelos de Estado. Pero nosotros en nuestra historia, vamos a ver que la conformación del Estado Nacional va a llevar 70 años, de 1810 a 1880, ¿sí? Desde el primer gobierno patrio, pasando por las guerras de independencia, por la declaración de la independencia, por la reorganización nacional con la Constitución. Nosotros antes de ser el Estado... Sí. ¿Ahora se me escucha? Sí, por fin, Noelia. Lo pude arreglar. No, quería decir que en el canal Encuentro, que en YouTube, hay un par de videos que hablan de la conformación del Estado argentino, debe durar más o menos minutos, es cortito y hace todo un desarrollo que es lo que se vería en el capítulo 2 de Oxlack. Bueno, después pasa el link o el capítulo Vale. donde lo pueden encontrar para que los chicos lo puedan visualizar. Entonces, en vez de leer todo este capítulo, gracias Noelia, todo este capítulo, vean eso, después pásamelo para que yo lo pueda ver también. Perdón, ¿es lo que está publicado en comunidades? Sí, sí es eso. Hay un está link publicado en comunidades bueno. del canal Encuentro. Yo lo estuve viendo y es muy lindo el video. Permite por ahí tener un recurso un poco más visual. Es interesante. Bueno, entonces gracias Emilia. Ténganlo en cuenta, entonces con esto van a obviar este capítulo y podemos hacer una lectura más avanzada de lo que es el capítulo primero y el capítulo 3, que son los conceptos que más nos interesan, pero no es sin este desarrollo histórico que plantea Oxlack, tan complejo, ¿sí? Bien. Ahora, en ese proceso, dice Oxlack, por eso recarga mucho en la complejidad del desarrollo histórico, ¿sí? Dentro de ese proceso de construcción, la formación del Estado Nacional supone a la vez la conformación de una instancia política. Dice que articula la dominación en la sociedad. La existencia del Estado se verificará a partir del desarrollo de un conjunto de atributos. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, los atributos. ¿Qué definen estatidad? Esto es fundamental. ¿Qué definen estatidad? La condición de ser Estado. Los atributos de estatidad definen la condición de ser Estado. Bien. Entonces, dice, es decir, el surgimiento de una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación. Por lo tanto, el Estado es una relación social y aparato no institucional. ¿Está? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora, podemos ir al texto, ahora sí, cuando habla de estatidad, tenemos, y ahí sí vayan a la guía. A ver, ¿cuáles son esos atributos de estatidad? A ver, alguno que la quiera responder. Me apabullan con la... Capacidad de externalizar su poder es el primero. Ajá. ¿Cómo sería? A ver, dale, Elías. Es obtener un reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. ¿Qué sería eso? Explícalo. Yo lo entiendo como que... Ahora ya quitamos, sumamos, sí. Como que los otros estados lo reconozcan, en este caso al gobierno argentino, ¿no?
Al como Estado una unidad argentino, soberana no como del Estado. gobierno. Como una unidad Ok. soberana, exactamente. Miren, hoy, 10 de junio, es el reconocimiento, el día del reconocimiento de la soberanía del Estado Nacional Argentino, más allá que hayamos recontra perdido la guerra, nosotros confirmamos hoy la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Sí? Es justamente 10 de junio. ¿Estamos? Entonces es esto, reconocerse como Estado soberano frente a otro Estado como tal. Entonces es muy importante esto, porque ahí es un ejercicio de poder también frente a otro Estado. ¿Sí? También hay que diferenciar que Estado y gobierno no son lo mismo. Ujú. Porque por ahí ustedes dicen gobierno y están confundiendo. El Estado no es un gobierno. El gobierno forma parte del Estado porque es elegido en ese momento para regir al resto de las personas, pero no quiere decir que el Estado sea gobierno. No tiene nada que ver ni con la soberanía, ni con la territorialidad, ni con cómo se ve frente a otros países o a otros estados soberanos. Son dos cosas distintas. Exactamente, porque tiene una representación de lo institucional el gobierno del Estado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está? ¿Sí? Ahora, ¿cuál otro sería la otra atributo de estatidad? A ver, otro que no sea Elías. Si no, nombro yo, ¿eh? A ver. A ver, María Baridón, decime. Espera. A ver. No se te escucha. ¿Ahí? Sí, ahora sí, dale. Sí. ¿Qué otro atributo Bueno, tenemos? capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. ¿Cómo sería? A ver. Una estructura que garantice esa coerción Por a ejemplo. través de una institución. En el teórico estuvimos hablando del ejército argentino, por ejemplo. Claro, la coerción. La coerción es justamente, tiene que ver, el ejército, la policía, las fuerzas de coerción son muy necesarias. Una de las complejidades que después ustedes van a ver con la guía, que es la penetración, una de las penetraciones es la represiva, a partir de que de la organización del Ejército Nacional Argentino. ¿Por qué? Porque antes cada provincia tenía su ejército provincial. Entonces, por eso mismo, vean el enlace que le estamos diciendo del canal Encuentro, donde ella habla que antes de la organización nacional teníamos las unidades políticas que eran las provincias. Por eso es importante la organización nacional a partir de 1853 con el dictado de la Constitución Nacional, ¿sí? Pero antes de ser el Estado Nacional Argentino teníamos la Confederación Argentina y estaba por fuera Buenos Aires. ¿Estamos? Entonces, se necesitó unificar el Estado nacional. Vamos a dar unos minutitos más. Actualizamos, creo. Sí, estamos bien. Genial. Sigamos. A ver, otro, faltan dos. ¿Quién se anima? Sí. Te digo el tercero. Ajá. En el texto dice la capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil. Bueno, esto quiere decir de que se crean y de que se creen burocráticamente instituciones que estén interconectadas para, bueno, poder mantener el poder del Estado. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en una provincia puede ser la creación de la institución, una municipalidad, por ejemplo. No, eso es un estado. En un estado. Porque es una jurisdicción municipal.
Claro, yo hablaba de las provincias, las diferentes instituciones que hay en cada provincia, pero que dependen del Estado, de lo público. Sí, pero ¿y cuál? Puede ser también escuelas, no sé, No, ¿no? no. El registro civil, por ejemplo, también formando parte del proceso de secularización. Sí, el proceso de secularización, sí, Macarena. El tema es que acá, por ejemplo, un ejemplo práctico es, en este momento vamos a suponer que extrae recursos para el Estado, por ejemplo, la aduana, ¿entendés? La cuestión burocrática, administrativa, tiene que ver con eso. O no, claro, la hermosa AFIP. Sí, creo que en el teórico, cuando hablamos de esto, habían nombrado al colegio de psicólogos, por ejemplo, como una forma de regular nuestro ejercicio profesional. Sí, ponele, pero tiene que ver más con estas cuestiones que el funcionamiento diferenciado de instituciones públicas reconocía legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil, por eso los impuestos. ¿Mm? Eso es. Los impuestos es la carga que nosotros tenemos como individuos, por eso de ahí recauda. Cuando un Estado empobrecido es porque no recauda. Después veremos qué hace con lo que recauda. ¿Se entiende la idea? Por eso en la extracción, el fisco, es muy importante. ¿De dónde extrae los recursos? De la nave espacial, no, de la población. ¿Estamos? Cuando ustedes pagan impuestos, estamos contribuyendo, por eso se llama contribuyentes. Contribuimos al Estado a partir de los impuestos. Entonces, por ejemplo, si bien una escuela pública, la universidad pública se le llama gratuita, en forma, digamos, que uno no paga, no ingresa con una cuota, pero si no fuera por la contribución de los impuestos, ustedes no podrían tener una escuela pública. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, el IVA, los impuestos municipales, nacionales, provinciales, contribuyen al sostenimiento económico del Estado, por eso puede brindarle supuestamente a la sociedad civil, por ejemplo, la universidad pública. ¿Se entiende la idea? ¿Ah? Falta el último. ¿Pueden ser tribunales también o no? ¿Tribunales? Sí, no, me quedé pensando en la... No, tribunales tiene, a ver, aparte el Poder Judicial tiene un presupuesto, digamos, tiene un presupuesto justamente de la ley de presupuesto de la Nación, pero también tiene como ganancias propias, porque por ejemplo cuando ustedes van a tribunales tienen que pagar sellados, las legalizaciones, las certificaciones, tiene como una entrada propia. Pero eso es para tribunales. El Poder Judicial es un poder del Estado y tribunales es la cuestión, digamos, la administrativa, burocrática del Poder Judicial. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Pero es como es algo autárquico porque se mantiene solo, digamos, tribunales. Esto es lo que yo le quiero decir. Pero ustedes, bueno. Y el cuarto, a ver quién lo dice. Yo, profe, tengo acá la fotocopia, lo puedo leer. Dale. Capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación. Ajá, por ejemplo. Podría ser la bandera o el himno, o llevar una escarapela el 25 de mayo, por ejemplo. Eso ya, decir la escarapela es hablar del símbolo. Bien. Eso es un ejemplo de símbolo. ¿Qué otra cosa más? Mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación. Entonces, ¿pertenece a qué? A un pueblo, a una historia, a una nación. Entonces, cuando uno ve la escarapela puesta
en alguien nos sentimos identificados como argentinos, así estemos en otro lugar, ¿se entiende? Cuando ustedes ven la bandera, vamos a suponer, en otro lugar, o están en otro lugar y ven a algún argentino con una escarapela o la bandera flameando, se van a sentir, más allá de la distancia territorial, tienen un sentimiento de pertenencia. Ese símbolo nos identifica como pueblo, como nación. Pero también, más allá de los símbolos, también tenemos una historia, pero bueno, y después se verá en la penetración ideológica cuáles son esos instrumentos que facilitan este atributo de estatidad. Porque acá lo que está diciendo Oxlack es que, como yo a veces digo, es la formación del Estado nacional, pero argentino. Entonces, acá tenemos que conformar un Estado nacional, pero en Argentina. Vendría a ser algo así, Estado nacional en Argentina, ¿sí? Y en la Argentina no teníamos ni historia, por eso tuvimos que construir historia, por eso tuvimos que construir los símbolos, por eso tuvimos que ver de qué manera, cuál iba a ser, por ejemplo, vieron cuando antes, ustedes son chicos, pero antes decía, el idioma oficial es lo que reconoce el país, o el culto oficial. Ahora, antes, para ser presidente se necesitaba ser católico, ahora ya no. ¿Por qué? Porque era lo que caracterizaba al pueblo argentino ser católico. ¿Se entiende cuando hablamos de una identidad nacional, lo que estás queriendo significar? ¿Sí? ¿Vos querés decir algo, María? No. Ah, bueno. No, sí, yo... Justo de remate. Te voy a silenciar entonces. Bueno, antes que se termine, ¿se quedó más o menos claro como qué es lo que vamos, por dónde queremos? Y después la semana que viene, me gustaría que ya tengan realizada la guía de lectura para hacerlo más rápido y más dinámico a la clase, y van a participar ustedes y van a empezar a definir cuáles son esas formas de penetración que tiene el Estado. ¿Alguna pregunta o algo antes que se corte? Porque no quiero que... Me queda un minuto nada más. ¿Les quedó más o menos claro? ¿Tienen dudas? ¿Qué les pareció? ¿Está bueno? ¿Alguien quiere? Si no, digo yo, ¿eh? La última... A mí me sirve un montón la clase. Bueno, yo justamente de lo que participé había pensado una cosa y bueno, era otra, así que bueno, me sirve un montón que tengamos esta clase. Bueno, ¿alguien más quiere decirme algo? Señalo acá, Plin, Macarena. No, a mí lo que se me ocurre pensar es que a lo mejor podrías actualizar la reunión y en vez de hacer una de 40 minutos, o sea, se nos corta porque se nos corta el tiempo y volver a entrar a la misma y seguir a lo mejor los 20 minutos restantes. Lo que Puede se me ocurre, decir, estamos diciendo que nos sirven estas clases. Bueno, vamos a hacer así. Perfecto. Lo que podemos hacer, ¿están de acuerdo con la compañera de tener más tiempo de clases? Bueno. Lo que pasa es que algunos tienen el teórico a las 2, pero se puede hacer antes el práctico.